Eligio Ayala. También un agradecimiento especial al profesor Narciso Careaga por la invitación y a todos ustedes por participar de esta charla que vamos a hacer. En árabe, Ñanemandu Tabarandú árabe. Hoy es el día del folclore y quiero empezar por allí mencionándoles que agosto, de entre todos los meses del año, es el mes más folclórico. En agosto tenemos una serie muy importante de fechas que siempre recordamos de una manera muy especial, que están vinculadas al folclore y a la lengua guaraní. El 1 de agosto, todos ustedes van a recordar, ya pasó hace unos días, pero empiezo por allí, una tradición muy paraguaya es recibir agosto con una bebida que se llama carrulín. Carrulín, que viene de 3 palabras: ca de caña, ru de ruda y lim de limón. Carrulín, es con M al final. Y se cuenta, se dice dentro de esa tradición, dentro del folclore, que hay que consumir, anteriormente eran 3 tragos. A la hora la gente se le fue un poco más la mano y son 7 tragos, ¿verdad? Y en esos 7 tragos lo que uno consigue es apartarse o separarse de lo malo, de la mala suerte, de la mala onda que trae consigo este mes de agosto. Porque hay un ñenga que la gente suele decir en muchos lugares: agosto, vacapirú, amuainui, teratuyar jajares. Agosto es el mes que se lleva a las vacas flacas y a los ancianos. Para cualquier persona de edad, entonces, llegar al fin de agosto vivo es signo de que vamos a tener más o menos un año de vida más, ¿verdad? Ya para la gente que está ahí entradita en años. Entonces de allí viene esa atalienga. La otra cuestión es que mucha gente en ese primer día suele poner en el mate lo que le llamamos comúnmente el pojañaná, y básicamente eran 3. Pero 2 de ellos muy conocidos, incluido el caso por ejemplo, taropé, el caso del agosto poté, que hoy se sabe que, dicho sea de paso, es una planta venenosa si se consume en un, digamos, porcentaje más elevado del que en este caso se permite. Algunos dicen solamente ponerle un pétalo, el famoso agosto poté. Y eso la gente tiene la costumbre de consumir durante el mate, consumir eso también con la misma finalidad. Por otra parte, siempre también relacionando con un tema bíblico, se dice que el primer lunes de agosto recuerda el mismo tiempo de hace cientos, miles de años, cuando Caín mató a su hermano Abel. Entonces se decía que era un día aciago, un día de mala suerte, un día de dolor. Y acá en Paraguay por mucho tiempo la gente, hasta no hace mucho, tenía la costumbre inclusive de nunca salir de la casa ni para ir a trabajar ni para ir a estudiar el primer lunes de agosto. O sea, por las dudas nomás, para que por allí no nos pase nada por el camino. Bueno, pues eso pasó, pero vale la pena por lo menos recordarle y entender que entonces el primer lunes de agosto la gente comúnmente le llama por eso el lunes aciago o el día aciago. Una primera parte. Otra cuestión interesante, ya vamos pasando allí las fechas, y un, digamos, santo así muy recordado, un santo al cual mucha gente acude para pedirle la ayuda, sobre todo para los que no tienen trabajo. Se dice que el santo del trabajo, del pan, y ese es San Cayetano, el día 7 de agosto, San Cayet. Y acá inclusive habrán visto ustedes a través de los medios de comunicación, sobre todo los canales de televisión, algunos estuvieron haciendo una cobertura en estos barrios que inclusive tienen por nombre San Cayetano, la gente preparando un caruguazú, sobre todo para los niños, para los jóvenes, el vecindario reuniéndose y haciendo una comida colectiva, ¿verdad? Todos los vecinos sentados comiendo en nombre de San Cayetano. Luego tenemos el día 8, que para nosotros, los que estamos vinculados al tema del folclore y de la lengua guaraní, es demasiado importante. Recuerda el nacimiento en 1894 del poeta más grande de todos los tiempos, que es Emiliano R. Fernández. Él nació en Huizunú, Guarambaré,
Y este año, contando desde, repito, 1894, Emiliano el pasado 8 de agosto cumplió 125 años. Ustedes siempre van a escuchar, es prácticamente imposible en los grupos de WhatsApp no compartir cantando a Francisco Russo 13 Tuyutí, por ejemplo. Y 13 Tuyutí, es la obra, digamos, una de las más importantes de Emiliano del tiempo de la Guerra del Chaco, porque así como él escribió muchas poesías que después fueron musicalizadas, dedicadas a la mujer, sobre todo dedicadas a los paisajes tradicionales, él vivió la Guerra del Chaco y contó, a la vez que él peleaba en el ejército paraguayo, él contaba lo que ocurría. Es más, él hace un gran llamado a todos los paraguayos a ir a defender a la patria cuando empezaba la guerra, y escribe una obra en el momento que tengan tiempo y quieran escuchar, pueden escuchar, se llama Roca Silva Arecao, y allí le dice, ya es que lo mitad, le dice a la gente, ya jaque, vamos a buscar el cuerpo del teniente Adolfo Roca Silva, que había sido muerto por los bolivianos y fue prácticamente el principio de la guerra. Y después de eso está su obra más importante, que es 13 Tuyutí, y eso ocurrió el día mismo en que se desarrolló prácticamente el final de la batalla de Nanagua. Dicen que esa fue una de las batallas más crueles, donde se combatió con todo, con armas, se terminaron las municiones, tuvieron que ir con las bayonetas, con cuchillos, con machetes, y hay una parte dentro de esa canción que él recuerda, como era una cuestión de vida o muerte entre las dos partes. Hay una parte de la canción que dice Ico cuepeguay salomitán copí, dice. Copí se refiere a carpir con el machete. ¿Y qué hacían? Y a machetazo limpio mataban a los bolivianos porque ya no habían armas. Y él había escrito esa canción de ese Tuyutí. Dice que al terminar la batalla, algunos dicen probablemente 20 minutos después, él se sentó y vio ese campo lleno de cuerpos, ya algunos inclusive muertos en horas de la mañana, en los días anteriores, algunos que ya entraban en estado de putrefacción, ¿verdad? Y él sentado allí comienza a narrar lo que ocurrió allí. Y él compara inclusive con una fiesta infernal en un momento, porque dice que probablemente ni en el infierno hubiera ocurrido lo que él llamaba una fiesta, del sentido, como decimos, simbólicamente hablando, para describir un acontecimiento terrible, ¿no?, que había ocurrido con el tema de la batalla, ¿verdad? Bueno, y esa es una de las, digamos, obras cumbres que acá muchísimos grupos se han encargado de cantar las obras de Emiliano Rey Fernández. Y una cosa también que vale la pena, seguramente ustedes, y si no ustedes, seguramente consultando con sus padres, van a saber que cuando la gente va a veces a una fiesta popular, a un festival, llega un momento en que lo más común que la gente dice, Ñajendube te Emiliano Rey. Ñajendube Emiliano Rey, dice. Bueno, Emiliano Rey significa escuchar las canciones escritas por él, y cantadas por muchos grandes conjuntos paraguayos. Entre ellos, quiero recordar a un conjunto que tenía como cantante entonces a don Juan Carlos Oviedo, un señor que lastimosamente perdió la vista y ciego y todo, seguía cantando, y lastimosamente en este momento está pasando por una circunstancia muy difícil. Él está muy enfermo, se le complicaron varias enfermedades a partir de una diabetes, se le amputaron las dos piernas, y es un músico que dio a conocer al Paraguay a través de la música. Ustedes a lo mejor buscan en YouTube a Juan Carlos Oviedo y los hermanos Acuña, por ejemplo, y van a cantar una cantidad muy numerosa de canciones, preferentemente de Emiliano Rey Fernández, los famosos Emiliano Rey. Entonces, ese es el día 8 de agosto. El día 9 de agosto se recuerda, en algunos casos la gente dice celebrar, pero gente que conoce el tema, entre los que me incluyo yo también, suelo decir no hay nada que celebrar. Para recordar más bien, el 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. A
América estaba poblada por repúblicas, podríamos llamar hoy en los términos que conocemos, por naciones, por pueblos, que muchos de ellos fueron masacrados, pasaron a la historia, ya algunos de ellos en una escasa cantidad hoy, y otros han desaparecido completamente, ¿verdad? Porque el tema de la conquista tampoco fue una cuestión fácil y sencilla, sino que se hizo por las armas y se hizo a costa de la vida de muchos nativos, de muchos indígenas acá en nuestro país. Precisamente este año 2019 es el año internacional de las lenguas indígenas. En todo el mundo, no solamente acá en América, pero en realidad la palabra indígena, así como nosotros usamos y le damos un sentido más vinculado al nativo, al indio, al originario, la palabra indígena en realidad quiere decir persona que vive, que nació en la tierra. Eso es lo que literalmente significa. Si vamos a tomar eso en lo que estrictamente significa, al final todos somos indígenas, ¿verdad? Pero se usó con un sentido sesgado y con eso se denominó a los indios, a los indígenas como hoy los conocemos. En Paraguay nosotros tenemos hoy 19 lenguas, en principio 17 que fueron clasificadas por una mujer extraordinaria que en 1950, 60 y 1970, en tiempos muy difíciles, ni había caminos como los que tenemos hoy. Recorrió el Paraguay, fue al Chaco, fue a la región oriental y ubicó a los distintos grupos indígenas. Ella se llamaba, lastimosamente falleció, la doctora Branislava Susnik. Ella era eslava, vino de Europa. La trajo a ella el único filántropo que tuvo el Paraguay. Filántropo, aquella persona que cede toda su fortuna en beneficio de sus semejantes. Nosotros tuvimos acá, y ese filántropo, que era entonces una especie de Bill Gates de este tiempo, se llamó Andrés Barbero. Este doctor Andrés Barbero fue el primer médico y a la vez un humanista extraordinario. Él creó varias instituciones y entre ellas está la Academia de la Lengua Guaraní en 1920. Creó y hizo que funcionase en los predios que él tenía la Sociedad Científica, la Asociación Indigenista del Paraguay, y ya después de la mano de la doctora Susnik se creó el Museo Andrés Barbero, que está allí en la calle España, casi Tacuarí, y cualquiera de ustedes puede visitar. ¿Y qué es lo que va a encontrar allí? El trabajo de la doctora Susnik. Ella recorrió el Paraguay y de cada comunidad indígena que le tocó conocer y describir traía algunas muestras. Podía ser una flecha, una lanza, algún tipo de artesanía, inclusive las embarcaciones que usaban ellos, y las trajo y con esas muestras ella conformó 17 stands. Eran 17 etnias las que ella encontró en el Paraguay. Y después, mucho tiempo después, ya de fallecida ella, hoy algunas de esas etnias fueron atomizadas y pasaron a ser 19. De las 19 que existen, 6 hablan guaraní. Guaraní muy parecido al que hablamos nosotros. Están los Buiá, están los Aba guaraní, están los Pañita Veterá, están los Aché. No son Aché, sino Aché. A ellos nosotros les remedamos cuando decimos cachique. Ellos dicen chaché. No dicen chesú, dicen chechú. De ahí viene la pronunciación de los Aché. El nombre es Aché. Y en el Chaco están los llamados guarayos y están los guasurangos o guasurangüe. Hoy también se los conoce como guaraní occidental y guaraní ñandeva. 6 grupos indígenas que viven en Paraguay que hablan guaraní. Las demás naciones, por ejemplo, les voy a citar algunos nombres que habrán escuchado no muy lejos de nosotros, acá en Mariano Roque Alonso, y normalmente recorriendo por toda esta zona están los Macá. Macá, Angaité, Sanapaná, Toba, Lengua, Nibaclé, Chamacó, Cuayoreo, son otros grupos indígenas que habitan en Paraguay y que hablan idiomas tan pero tan diferentes, como que yo les diga a ustedes, acá hablamos guaraní y allá hablan ruso. Y así como son diferentes el guaraní y el ruso, o el guaraní y el chino, y el guaraní y el alemán, así de diferentes son estas lenguas que hablan estos pueblos que acabo de citarles. En este momento existen en Paraguay apenas 117.000 nativos indígenas, ¿verdad? Y somos 8 millones, eso equivale al 1,4,5% de todo el Paraguay. Y lastimosamente, aprovecho esta fecha del 9 de agosto de la que les estoy recordando, hablando de los indígenas,
también para decirles a ustedes y pedirles a ustedes, y que ustedes, dentro de la posibilidad que tengan, le digan a los demás que los indígenas están vivos. Lastimosamente los libros que nosotros leemos, que ustedes leen, tratan a los indígenas en tiempo pretérito. Y en los libros dicen los guaraníes o los indígenas vivieron, recorrieron, se alimentaron, y resulta que todavía viven, recorren, se alimentan. Y esa es una cuestión tan importante de entender, que no es que ya desaparecieron, no es que ya murieron, están todavía vivos en condiciones bastante difíciles, porque la vida que llevan ellos es una vida, en realidad más que vivir, sobreviven. Son condiciones muy, muy difíciles, miserables, en las que ellos siguen viviendo hoy. Y repito, entonces, ese 9 de agosto, la recordación al Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El 10 de agosto también está relacionado con una festividad de un santo muy presente en varias comunidades de Paraguay, que es San Lorenzo. Acá al lado nuestro, San Lorenzo Ñembí, que también lo tiene como patrono. Altos, también patrono Quindí, también patrono de Itaquirí. Un santo muy apreciado, que cuentan que a él, el día que lo iban a matar, decidieron matarlo puesto en una parrilla, y a él le ponen de espalda sobre el fuego, y él siente que ya quedó cocida esa parte, como diríamos nosotros muy popularmente, cocinada esta parte. Entonces le dice a la gente que le está asando: por favor denme vuelta del otro lado, que de este lado ya estoy asado, ¿verdad? Bueno, esa es la historia que se cuenta de San Lorenzo. Y después del 10 de agosto vienen así seguida una serie de fechas muy importantes. 12 de agosto, que es la batalla de Piribebuy. El 14 de agosto, que es el Día de la Bandera. El 15 de agosto, la fundación de Asunción. Asunción cumplió 482 años. Y el 16 de agosto, la batalla de Costañú, y a la vez el Día del Niño. Y empiezo por la primera. Si hubo una batalla que se puede considerar la más cruenta, si ya les dije que la batalla en la guerra del Chaco, la de donde estuvo Emiliano y él cuenta lo que ocurrió en Anagua, si eso fue, así como él describe, tan pero tan cruel, esta que ocurrió en Piribebuy en la guerra del 70 fue mucho peor. Dicen que el mariscal López estaba en retirada, ¿verdad? Estamos hablando del año 1869, la guerra empieza en 1865, y un año antes de que él llegue, meses en realidad antes de que él llegue a Cerro Corá, donde él muere el 1 de marzo de 1870, él, en la previa de ese 12 de agosto, en Piribebuy, estaba una pequeña población, eran 1.600 personas que vivían en esa plaza, en esa ciudad de Piribebuy, hombres, mujeres, jóvenes como ustedes, niños, ancianos, ¿verdad? Y cuando el comandante, el encargado del pueblo, una persona que lastimosamente no le damos importancia como a mucha gente importante de la historia, y que es importante que en este caso ustedes sepan, él se llamaba Pedro Pablo Caballero. Grábense el nombre de él porque es un nombre que vale la pena. Pedro Pablo Caballero, comandante de Plaza de Piribebuy, se le acerca al mariscal, a Francisco Solano López, y le dice que por favor él tome otro camino y que no llegue a Piribebuy, que tome un camino alternativo y que siga él retirándose de las tropas aliadas, que en ese momento ya prácticamente eran todos brasileños. Y López acepta, y la Triple Alianza, los brasileños en particular, pensando que López iba a ir a Piribebuy, el día 12 amanecen en Piribebuy. ¿Y cuántos llegan? 20.000 soldados brasileños. Y los que estaban en Piribebuy eran 1.600. Entonces empieza la batalla, que tuvo 3 momentos, prácticamente en el transcurso entre la mañana y la media mañana. Las 2 primeras batallas, en unos enfrentamientos, descansan un momento, vuelven a enfrentarse. Al cabo de las 2 primeras batallas, de los 1.600 paraguayos que estaban en Piribebuy, 800 ya estaban muertos, sobraban 800. Y cuando iba a empezar la tercera batalla, ocurrió probablemente el incidente más importante, porque el comandante de la tropa brasileña
de apellido Mena Barreto. Mena Barreto se anticipa un poco a la tropa de ataque brasileña, se pone adelante y eso ve un oficial, el capitán Solalinde, paraguayo, ve y le llama a un soldadito que se calcula tenía 15 años. Imagínense, acá entre ustedes hay gente jóvenes que tienen 15 años. Yo les pongo en la situación de ese mitaí, que se llamaba Gervasio León. Un hombre que tampoco nadie sabe quién es ni qué hizo, pero hoy les cuento. Gervasio León, y el capitán Solalinde le dice Yumile, él sabe amó de venía caballo áriles, le deja aquel que está sobre el caballo, a echales, y ya piñan de verles. ¿Y qué hace Gervasio León? Se recuesta, toma el fusil, apunta bien y le da un certero balazo y mata a Mena Barreto. Y la cuestión es quién era Mena Barreto. Hoy se sabe que era el amante del famoso Conde Deu, el jefe de las tropas aliadas, nada más y nada menos. Y cuando eso ocurre, Mena Barreto ordena un ataque como nunca. Matar todo, destruir todo, quemar todo era la orden. Tanto dolor sintió por lo que ocurrió que la orden fue matar a todos. Y empieza una masacre. Y allí en Piribebuy, que la gente tiene la costumbre de ir al arroyo Piribebuy a bañarse, del lado derecho del camino está la ciudad, está la iglesia, y del lado izquierdo, más o menos a 100 metros, van a encontrar ustedes un monumento. En ese lugar estaba el hospital, y en ese hospital habían en ese momento 600 heridos que estaban siendo atendidos. ¿Y qué pasó? Entran, los matan a todos y les prenden fuego al hospital. Hay gente que mucho tiempo después, y un historiador paraguayo muy importante que es Jorge Rubiani, una persona que se dedica mucho al estudio de la historia, tuvo la oportunidad de hablar con descendientes directos de la guerra, y le decían a estos descendientes que por muchos años todavía había olor a carne quemada en el lugar, y que en esos restos de paredes todavía se podían encontrar la piel de la gente que fue quemada allí. Terrible. Mueren 600 personas, y ya en el final ocurre algo más importante. Todo esto es importante, pero va a ser mucho más importante por los protagonistas de esta última acción, en realidad por las protagonistas. Dicen que 100 mujeres aproximadamente, ya no habiendo hombres, deciden enfrentarse a la tropa aliada. Cuando ustedes le escuchan a Francisco el Papa decir que la mujer paraguaya es la más gloriosa, allí están esas mujeres y esos soldados que, dicho de paso, solamente hablaban guaraní, nunca jamás hablaron ni castellano, ni López le llamaba y le daba instrucciones en inglés, ni en francés, ni en chino. Acá se hablaba guaraní. Y esas mujeres que hacen, en la desesperación toman garrotes, toman piedras, toman botellas rotas, agua caliente y salen a atacar a los brasileños. Y allí son masacradas también ellas. Y las que quedaron vivas, voy a decir esto y espero que tomen con un sentimiento especial, porque lo que significa esto no lo haría ninguna otra mujer en su sano juicio. Primero que nada, son violadas estas mujeres. Estas mujeres, varias de ellas quedan embarazadas. Al saber que quedaron embarazadas de brasileños, mataron en su vientre a esos niños, porque fueron producto de la violación del enemigo. Y esas mujeres hicieron eso. Habría que tener bien puesto eso que sabemos para hacer lo que ellas hicieron. Esa es la mujer más gloriosa de América, y con marca, nombre y apellido. Mujeres que combatieron en Piribebuy. ¿Quién se acuerda de eso? Nadie. Capaz que ustedes mismos digan batalla de Piribebuy 12 de agosto y damos la vuelta a la página del libro. Total, ya pasó. Pero todos tenemos derecho, ustedes y yo, a saber de dónde venimos. ¿Quiénes fueron esos padres? ¿Quiénes fueron esos abuelos? ¿Quiénes fueron esas madres? ¿Quiénes fueron esas abuelas que pelearon allí y que nos dieron esa gran herencia de seguir siendo paraguayos y ser paraguayas? Si no hubiera sido por ellas o por ellos, ¿qué hubiera sido nosotros? Estamos hablando de la guerra
más trágica de la historia de la humanidad. Ninguna guerra en el mundo se ganó como se ganaron en este caso los aliados. Y les digo lo siguiente, las guerras, las más importantes inclusive, se ganan matando a un porcentaje mínimo del enemigo, porque la vida humana tiene un valor que no se puede medir. Matar a unos cuantos ya significa dolor y significa en este caso victoria de uno sobre el otro, 10%. 20% y casi es un desastre, 30, 40% una tragedia, 50% una cosa impensable. Y ustedes saben que acá se mató al 90%. 90% del Paraguay fue asesinado, fue masacrado en esa guerra. Y en ese 10% la mayoría eran mujeres, esas residentas, esas mujeres que tuvieron que inclusive parir muchos hijos. Este año tuve la oportunidad de conocer en San Joaquín, en Caguazú, a una señora, y yo le miraba así, parecía una señora común y corriente. Pero luego, cuando conversé con ella, yo quedé impactado. La señora me cuenta que es madre de 28 hijos. Tener 28 hijos no lo tiene cualquiera. Es más, ya nadie querría tener 28 hijos hoy. Pero ese tipo de mujeres existe, y más todavía con un orgullo tan especial. Esta señora me decía, 14 se me voy a empezar a estudiar, pues. Hay título para el tema, me decía. Le hizo estudiar a 14 de sus hijos. ¿Qué hace ella? Lava ropas. Hasta hoy. Estoy hablando de una persona que 75 años, 76. Con esa edad ella sigue trabajando. Y la última de las hijas se recibió de profesora, y nunca olvidó la imagen que ella se acerca y le da un enorme abrazo a su madre. Y la madre feliz con ella porque con su trabajo la hija tuvo un título, perdón. Eso mismo viene de aquella historia. Esas mismas madres son las que volvieron a levantar, porque fíjense que siquiera 10% del Paraguay, 50, 60 años después empieza la otra guerra, la del Chaco, y ya el Paraguay volvió a tener una población muy importante para esa segunda guerra. 12 de agosto, esa es la batalla de Piribebuy. El 14, el Día de la Bandera, el día 15, la fundación de Asunción, el 16, 4 días después de Piribebuy, se iba escapando el mariscal, y nuevamente a unos kilómetros de distancia entre Piribebuy y Eusebio Ayala, para ser más exacto, el campo de Acostañú, allí nuevamente las tropas brasileñas, en la cantidad que le dije, se enfrentaron a un ejército paraguayo de 4.000 niños y ancianos. Niños y ancianos. En muchas batallas en el mundo combatieron niños, pero nunca hubo una batalla donde un ejército estuvo solamente conformado por niños y por ancianos. Y dice en una parte de la canción que muchos de ustedes cantan o suelen escuchar a Costañú, al juramento de antes morir fue la cuestión. Era preferible morir, que es lo que le dijo Pedro Pablo Caballero a las tropas aliadas en Piribebuy. Rendirnos nunca, y murieron todos en Piribebuy. Y ocurre la batalla de Acostañú el 16 de agosto de 1869, 4 días después de la batalla de Piribebuy. Empieza temprano, los brasileños hacen unas embestidas tremendas, matan a los niños. A las 5 de la tarde termina la batalla, y ¿qué hacen? Prenden fuego al campo de Acostañú. Y los que han contado la historia dicen que habían niños que pedían socorro, lloraban y decían que por favor no se les haga nada, y sin ningún tipo de piedad se les pasó con caballos encima, se los mató y encima se les prendió fuego. Esos son los niños de Acostañú. Y termina esa batalla, y de los 4.000, 2.000 niños murieron en el campo de Acostañú. Yo este día 15 fui a visitar el lugar. Hay un lindo monumento, uno puede llegar por camino asfaltado. Allí está el Cerro de la Gloria. Y en la punta de ese Cerro de la Gloria hoy sigue flameando una bandera paraguaya. Gracias a esos niños, en 1869, 1.500 niños cayeron prisioneros. Niños prisioneros de guerra.
Repito, niños prisioneros de guerra. Y 500 se escaparon como pudieron y le alcanzaron a López y le siguieron acompañando en su vida. Porque al final el gran objetivo era Francisco Solano López. Matarlo a él, apresarlo a él, pero ya ni siquiera la guerra contra el Paraguay, era contra López. Y tampoco López le dio gusto porque él muere y dice: muero con mi patria el 1 de agosto de 1870. Si nosotros no conocemos de dónde venimos, si nosotros no sabemos nuestro pasado, ¿qué sabemos? No sabemos nada. Somos como esas plantas, así como este árbol, pero sin raíces. Y todos tenemos que conocer nuestras raíces. Yo no les digo esto y detrás de esto no les estoy diciendo venganza, no. Lo que estoy diciendo simplemente es conocer, para saber de dónde venimos y para tener ese orgullo grande, extraordinario de ser paraguayos y de ser hijos de valientes, de mujeres y de hombres. Yo creo que en adelante no vamos a tener ya guerras, pero lo que ellos pasaron de una manera extraordinaria. Y conseguimos nosotros, del dolor y de la sangre, reconstruir esta república de la cual nosotros somos parte. 16 de agosto, no se olviden, 1869. 2.000 niños muertos y quemados, 1.500 caídos prisioneros, 500 que consiguieron sobrevivir. 16 de agosto. Que tenemos hoy, el día 22, es el día internacional. No es un día mundial, pero es un día internacional. ¿Por qué? Porque no todos los países celebran el 22 de agosto, el Día del Folclore. La Argentina, por ejemplo, celebra el 10 de noviembre y ellos le llaman la fiesta de la tradición. Y tiene que ver con la fecha de nacimiento de José Hernández, el que escribió el famoso Martín Fierro, que es el poema de gauchos y que es lo que le representa al argentino. En muchos países del mundo, como el caso nuestro, nosotros adoptamos la fecha 22 de agosto, que es originalmente la fecha en que un inglés, William John Thoms, escribe en un diario de Londres, traducido el nombre El Ateneo, un artículo, y en ese artículo él habla de la necesidad de recuperar, de rescatar, de recopilar, de conocer, de estudiar todo lo que tiene que ver con las tradiciones, las creencias, los mitos, las leyendas, todo lo que se llama hoy el saber popular, lo que nosotros llamamos en guaraní Taba Arandú, Taba pueblo, Arandú saber, el saber del pueblo, folk lore o lore, y esa es la traducción al guaraní de Taba Arandú. Y después de esta fecha, esto incluye muchísimas cosas, incluye lo que les dije recién, los mitos, las leyendas, los ñeengá, la forma tan en particular que tenemos de nosotros los paraguayos hablar. Que nosotros a veces solemos decir que más que guaraní hablamos yopará, pero tenemos que ser sinceros también y decir que más que castellano hablamos yopará también el castellano. Es decir, ahí eso la gente presume mucho que habla castellano, pero sin darnos cuenta lo que hacemos es un feroz yopará también en el castellano. Y es como hay, si solamente decimos que el guaraní es yopará, es como tener una imagen colonialista todavía, y solamente lo feo está en el guaraní y lo lindo en el castellano. El castellano también es yopará. Cuando cualquiera de ustedes, por más que me diga a mí yo no hablo guaraní, le agrega una terminación na a alguna de sus palabras, está haciendo yopará, porque na es guaraní. Cuando yo digo vení, na, andate, na, contale, na, decirle, na, es castellano guaraní, na es guaraní, eyuna, erena, yapona, y eso es un yopará. O pueden dar una orden diciendo que, vení, que, llevarle, que, contarle, que, y esa terminación que parece castellano, pero es guaraní, eyuque, ereque, yapoque, ¿verdad? Hay gente que junta que y na y dice decirle que na, llevarle que na a tu mamá, contarle que na. ¿Y esa qué es? Esa es una mezcla. Muy comúnmente ustedes en más de una ocasión habrán dicho de guapú. De guapú nomás le dije, de guapú no me trajo. El guapú que el guapú es guaraní. Eso yo pará en castellano. Hay gente que en una de esas pudo haber dicho, dice ni co o ni yo. Yo ni yo no sabía lo, ni siquiera luego. Yo ni yo no sabía lo. Y el otro muy folclóricamente le responde y yo taen. Y yo taen y vos lo, ¿verdad? Y hablamos muy bien el castellano porque nos decimos que hacemos yopará, decimos que hablamos castellano. En realidad, un feroz yopará. ¿Quién acá entre ustedes en el transcurso del día
no dijo picó o icó o pa. Es tan común usar una palabra mezclada y decir vos pa. Ni siquiera es vos, es vos nomás. Vos pa. Vos pa le dijiste, vos pa le llevaste, vos pa le contaste. Pa es guaraní, pa es una pregunta. Reyu, parejo, reguapi, parecarupa. Pa es una pregunta. Nosotros continuamente usamos ese yo para. Hay veces hacemos el yo para en castellano, pero pensando en guaraní. Si alguien acá me dice que nunca dijo lo que voy a ponerle como ejemplo, yo ahora me voy a la luna y nunca más vuelvo, ¿verdad? Un poco. ¿Quién no dijo un poco hoy esa pregunta? No voy a decir ayer porque seguro que ayer y antes de ayer y todos los días de su vida. Vení un poco, ya ni siquiera es un poco, es un poco nomás. Vení un poco, llevarle un poco, contarle un poco, un poco. Pero ¿qué es lo que es un poco? Una extranjera que vino acá no hace mucho, se bajó del avión, la llegada al Hotel Excelsior, tenía que hacer una conferencia, una lingüista, y antes de entrar, así como están ustedes, yo entré a preparar un poco, poner la mesa en condiciones, todo, le dije me va a esperar un rato y vuelvo. Y cuando fui a buscarla, antes de entrar ella me para, porque ya en el trayecto del aeropuerto hasta el hotel, me preguntó un montón de cosas de cómo hablamos. Y cuando estábamos por entrar, cuando yo le dije, podemos pasar, ella me ataja y me dice, una pregunta antes de entrar. Y le digo, ¿de qué se trata? Y el profesor me dice, ¿qué es un poco que todo el mundo dice un poco? Acá escuché un poco, y es una de las cosas que no le conté. Le dije, usted está en Paraguay, y un poco en Paraguay es todo. Si a usted le dice venir un poco, tiene que venir todo. No es que tiene que venir hasta la mitad y después le dice venir otro poco. ¿Verdad? Llevarle un poco significa llevarle todo. Usted tiene que pedir un poco nomás acá, le digo, y la gente le va a hacer todo. Le digo. Bueno. Y me dice ella, ¿y de dónde? ¿Por qué dicen eso? Y resulta que pensamos en guaraní, decimos en castellano. La expresión en guaraní es yumí, y esa terminación mi es la que se convierte en un poco. El yumí, venir un poco. El mí, decirle un poco. El verás a mí, llevarle un poco. Mí, contarle un poco. Eso solamente existe en el castellano que hablamos. Si quieren, es una marca registrada paraguaya no reconocida por el castellano. Solamente nosotros entendemos un poco acá. Del mismo modo, más de uno acá seguramente hoy en algún momento ya dijo sique. Vino sique, le llevó sique, trajo sique, todo sique. Y si yo le pregunto, le digo mesa, ustedes van a ver una mesa, porque ya saben lo que es la mesa. Yo le digo silla, van a ver una silla. Yo le digo árbol, van a ver un árbol. Pero si yo le digo sique, les aseguro que no van a ver nada. Porque sique, nadie sabe qué diablo significa. Pero todos tenemos que decir sique, vino sique, llevó sique, contó sique. ¿De dónde viene? Viene el guaraní catú, o ucatú, vino sique. O verajá catú, llevó sique. O mumbe ucatú, contó sique. Catú es sique. ¿Se dan cuenta? Y otro caso así muy interesante es el caso de balde. En castellano existe en balde, pero nosotros decimos de balde. Vino de balde, le dijo de balde, le pegó de baldeité. Ese es clásico, que le pegó de baldeité. Y la pregunta es, ¿qué es lo que es de balde? Y de balde viene el guaraní reí, o ureí es vino de balde, o verajareí llevó de balde, le pegó de baldeité o inupare y ete supe. Reí es de balde. Entonces, cuando hablamos castellano, ¿qué es lo que hacemos? Es un yo para también. Y si vamos a ser justos con el guaraní, tenemos que admitir que hablamos un yo para de guaraní y que el que quiera hablar bien puede hablar bien, y hablamos también un yo para del castellano. Y yo les aseguro que cuando ustedes tienen que hacer una exposición o tienen que entrar en un ambiente formal, pero hacen lo imposible por hablar un buen castellano. De que se puede, pero en la informalidad entramos en ese yo para sin fin. Bueno, eso se estudia dentro del folclore, eso es un hecho folclórico, eso es algo nuestro. Que un extranjero viene y se maravilla y quiere saber qué diablo es lo que nosotros hacemos con todo eso. Viene un extranjero acá, por ejemplo, nosotros usamos lo que se llama el lenguaje de segundo plano. ¿Qué significa? Que no queremos muchas veces decir algo de forma directa y hacemos un rodeo. Por ejemplo, a nadie en su sano juicio con unos tragos de más le gustaría que le digan caú. Caú es borracho. Entonces, en vez de caú, la gente trata de disimular diciendo tu hiciste ire, tu hiciste lembure, tu hiciste tatare, tu hiciste tróncore, y yuru tatá, gente mata y ya le tiembla la pierna, o caú, pero no le decimos caú por suerte, ¿verdad?
Pero cago en síntesis. Cuando, por ejemplo, la gente se refiere a la gente que muere, dice que no hay que decir manó, porque cuando uno dice manó estira la muerte. Entonces acá la gente dice ñandere ya, o potí, o cali.